Soy el abogado agrario Ramón Herrera Chela. Te comparto el WhatsApp 66 91 13 70 43. Repito, 66 91 13 70 43. Si quieres integrarte al grupo, si tienes alguna pregunta relacionada con el tema de hoy, lo puedes hacer con toda confianza a ese número. En Facebook te recomiendo integrarte a la página Derecho Agrario. Es toda una comunidad nacional donde abordamos predominantemente la cuestión agraria, desde todos sus ángulos y enfoques. En YouTube te recomiendo visitar el canal Ramón Herrera Chela. Ahí vas a encontrar este video y más de 350 más, totalmente gratuitos, de acceso libre y público. El tema de hoy aplica para mujeres y hombres, equidad de género, igualdad. Si se singulariza a veces por abogado, desde luego que es por la prisa, pero estoy abarcando ambos géneros. Y arrasó con votación el tema de cómo saber si voy a ganar o no un juicio en materia agraria ante los tribunales pues agrarios. A lo largo de más de 12 años que llevo en la abogacía agraria, en la marcha me fui dando cuenta que existen factores muy importantes que determinan el rumbo, la dirección o incluso el desenlace de un juicio. Obviamente pues eso no lo aprendes en la universidad, no lo aprendes en los libros por sí solo, sino mediante la práctica de miles de juicios que he tenido la oportunidad de intervenir. Y hoy pues te los comparto porque sabemos que un video como este, un grupo donde se promueve, pues hay colegas que todavía están cursando la carrera, unos están en su etapa final, otros están iniciando ya su práctica como abogados, otros ya llevan un camino recorrido, tal vez en otra especialidad, de modo que siempre va a servir un consejo, un tips, y en este video vas a encontrar más de uno que te puede ser muy útil para que sobre todo tengas una noción clara o una certeza de las posibilidades reales de ganar o no un juicio. Y voy a enumerarlas. Inicio con primera, comprender el problema en todo su contexto y alcance. Algo importante, rara vez, y te lo digo por experiencia, comprendes un problema en la primer plática. Se necesitan 2-3 pláticas vía telefónica, videollamada o presencial para estar recabando información clave. ¿Y por qué digo rara vez? A veces sí puedes tener la capacidad de comprender a la primera el problema. El detalle está de que el cliente o el prospecto no tiene la información, los datos o los documentos, él ignora que contienen los documentos, no están a la mano. Entonces, eso te impide a ti asegurar un resultado en específico al cliente como parte de tus servicios. Pero ojo, aquí también, muchas veces el abogado no hace las preguntas correctas, completas, exactas en el momento de la entrevista, de las primeras entrevistas iniciales con el prospecto. Siempre he sostenido en lo profesional, la buena abogacía es consiste en el arte de hacer las preguntas correctas. Las preguntas correctas desde tu prospecto, cuando te contacta por primera vez, cuando se entrevistan pues por primera vez. Y ojo aquí, en honor a la verdad, es culpa del abogado si no hace las preguntas correctas, completas e indicadas. Porque, desde luego que eso conlleva a que se omitan información clave que tarde o temprano va a salir a relucir. Y lo peor que te puede pasar es de que salga a relucir ya demasiado tarde o en plena declaración durante las audiencias de ley. Cuando ya tienes el panorama completo o lo suficientemente completo, la información lo suficientemente recabada, también ya te empiezas a dar cuenta
de los efectos o de las consecuencias legales que puede tener la presentación de una demanda, reconvención o contestación. Esa dinámica de hacer las preguntas correctas también te lleva a deducir si existen o no existen pruebas que vas a necesitar, en dónde está la información o los datos que necesitas ya en tu tarea como abogada que te vas a hacer cargo de ese juicio. Número 2, consulta. Ya te quedó claro el problema. Ahora vamos a consultar a algunas de las 20 fuentes distintas que pueden servir como fundamento jurídico en un juicio agrario. El día de ayer abordé este enlistado de por lo menos 20 fuentes distintas. Olvídate la ley agraria. La ley agraria eso no te dice mucho. Aquí, como te invito, el video quedó grabado en YouTube y en la página de Facebook que recomiendo. Te invito a que veas ese video. Es un complemento a este. Desde las jurisprudencias hasta los principios del derecho y pasando por las reglas del derecho. Estas últimas la mayoría las menosprecia o las ignora cuando juegan un papel importantísimo. Las reglas del derecho. Reglas del derecho como saber si en una reconvención puedo llamar a terceros interesados, saber si en la primera audiencia, cuando ya llevo la contestación de la demanda, si en esa misma audiencia tengo el derecho de ofrecer más y nuevas pruebas en caso de que la contraparte sí lo haga. Por ejemplo, esas reglas del derecho son determinantes y que conste que no son principios. Y si te pones a hojear el Código Federal de Procesos Civiles o la ley agraria, no te dice nada al respecto. Por cierto, nada más para aclarar el punto, sí puedes ofrecer más y nuevas pruebas en plena audiencia de ley si tu contraparte te sorprendió con un caudal probatorio que tú no esperabas. Número 3. Tienes que tomar pues en cuenta las pruebas existentes, independientemente si están o no disponibles en ese momento en que pretendes iniciar el juicio. Hay pruebas fundatorias que forzosamente debes de acompañar a tu escrito de demanda. Pero ojo ahí, a veces las pruebas fundatorias no están en tu poder y te está corriendo un término para que las ofrezcas antes que te caduque la acción. Por ejemplo, si pretendes anular parcialmente un acta de asamblea de forales especiales con motivo de la asignación de solares que todavía se sigan celebrando y no tienes el acta a la mano porque el comisionado dice que lo tiene la Procuraduría que se hizo cargo, el visitador de la Procuraduría dice que ya lo remitió al RAN, el RAN dice que lo está revisando y ahí se traen echando la papa caliente uno a otro. A mí me ha tocado presentar demandas en esas condiciones y lo que yo hago es narrarle ahí la situación al tribunal en un apartado especial de los hechos. Es decir, el tribunal requiere al comisariado, a la Procuraduría Agraria y al RAN que remitan el acta. Yo ya lo hice y no me quisieron facilitar una copia. Dicen que no soy ejidatario, puede que sea cierto, ¿no? De que estamos peleando un solar donde el cliente no es ejidatario, no es avecindador legalmente reconocido. Y si lo sabes plantear, el tribunal sí asume esa facultad de requerirles la copia certificada a cualquiera de ellos tres. Y como ya es una orden, pues no les queda otra más que obedecer. O los dichosos contratos, más cuando son contratos sospechosos, digamos, ¿no? Que nadie los quiere facilitar, que nadie los quiere mostrar. También utilizo técnicas como el que te acabo de mencionar. Y ojo aquí, en la materia agraria son muy comunes los pleitos por la posesión. Y cuidado cuando alguna constancia, algún contrato, algún acta de asamblea traiga fe pública, de un notario público, pues cuidado con eso, pesa muchísimo. Y a propósito de pesar, pues en materia agraria sopesan las pruebas. Hay niveles jerárquicos de las pruebas, eso definitivamente. No es lo mismo
un acta de asamblea debidamente inscrita en el RAN que esa misma acta de asamblea que no esté inscrita en el RAN por X o Y motivo. No tiene el mismo peso legal. Factor número 4. La viabilidad de la acción o de la pretensión, de la prestación o de la excepción que pretendes hacer valer. Ya cuando has recabado por lo menos los puntos que te acabo de mencionar, ya estás en condiciones de tú como abogada empezar a deducir qué tan viable o no es la acción, es la excepción, es la prestación que pretendes pues hacer valer como parte de tu estrategia legal, como parte de tu defensa legal. Número 5, otro factor que influye muchas veces, la postura de terceros. Y por tercero me puedo referir a la asamblea de ejido o de la comunidad, al comisariado ejidal o de bienes comunales o de empresas que están involucradas pues en el conflicto legal. Insisto, asamblea ejidal, comisariado ejidal, cuando se trata de las posesiones, cuando se trata pues de tierras que en propiedad le pertenecen al ejido o tienen un derecho preferente hacia el ejido. Si es el pleito de un solar y el solar es irregular, por lo tanto la propiedad legal le pertenece al ejido y se están peleando más la posesión, lo que pueda opinar la asamblea va a repercutir en el juicio. Así que cuando me planteo un asunto de solar, dentro de las preguntas automáticas que le hago al prospecto o al cliente es: ¿en qué postura está el comisariado? ¿En qué postura está la asamblea? ¿Lo apoya a usted? ¿Apoya a la contraparte o al contrario? ¿O está en una postura neutral? Cuiden esos aspectos, colegas. Punto número 6. La experiencia, la habilidad del abogado que van a contratar. Si usted está escuchando este video, es ejidatario, es el cliente, en verdad influye ese factor. Siempre he dicho, el abogado es el primer juez. El abogado es el que le platican, plantean, detallan el asunto, se da cuenta si eso es viable o no. Y más si ese abogado o esa abogada trae ya cierta experiencia o la suficiente experiencia o mucha experiencia. Y por lo tanto, el abogado debe de empezar a prever con suficiente tiempo, prevenirse, porque si comete descuido, esos descuidos también van a repercutir en el resultado final del juicio, en la sentencia, en el fallo. Factor número 7. Si las posibilidades son nulas o mínimas o definitivamente no procede lo que pretendes hacer o lo que tu cliente te sugiere que hagas. De hecho, a propósito de clientes, aquí abro un paréntesis. A veces el cliente se convierte en el principal enemigo, entre comillas. Le batallas más con él de que no es lo suficientemente responsable, de que no recaba la información, de que no te platicó la historia completa, a detalle, a fondo, no obstante que tú se lo pediste. A veces batalla más con el cliente que con la contraparte. De hecho, el factor de que si son nulas o mínimas las posibilidades, porque la santa solución es siempre hablarle con respeto al cliente y hacerlo consciente de que si se omite, si te cambia la versión de las cosas, es en su propio perjuicio, que tú estás cumpliendo con tu trabajo. Muy bien, si las posibilidades son nulas o mínimas, ya tú como abogado, respecto al juicio, ojo aquí, depende mucho la estrategia legal que vayas a diseñar y gradualmente echar a andar, o si la estrategia es sorprender de echar toda la carne al asador de una, ya depende de cada caso y también depende de la capacidad, de la habilidad de cada abogado. En ocasiones me ha tocado que simplemente no nos asistía la razón legal, no había posibilidades reales de ganar ese juicio, pero diseñamos una estrategia legal tal que terminamos acorralando a la contraparte, no obstante que tenía todas las de ganar, y con ello lo obligamos a negociar, y con ello pues ganamos. En una negociación, siempre he dicho, es un empate técnico donde los dos no perdieron, pero tampoco los dos se llevaron todo lo que querían, de modo que la negociación siempre el punto de equilibrio está de que cada parte se lleve una parte que la deje lo suficientemente satisfecha. Número 8. La experiencia y la habilidad
del abogado de la contraparte. En una ocasión caímos en un debate con un magistrado en el Tribunal Agrario, donde la contraparte estaba asesorada por un pasante en derecho. En aquellos tiempos todavía no había emitido la Corte la jurisprudencia donde señala que el pasante en derecho tiene el derecho a dedicarse a la abogacía agraria. De modo que el magistrado señalaba que no existía igualdad procesal, que porque ya traía experiencia y la contraparte pues había decidido asesorarse con un pasante en derecho. En el fondo tenía razón el magistrado, pero no necesariamente aplica esa regla, porque hay alumnos, me consta que también he tenido muchos pasantes, que todavía no terminan de cursar su carrera, ya son pasantes y están ganando juicios. Y hay abogados que pueden tener años de experiencia, pero simplemente la capacidad pues no les da para más. Entonces ahí influyen esos factores. Y lo digo eso porque si la contraparte sí contrata a un despacho, a un abogado que le sepa muy bien al agrario, desde luego que eso va a influir en el resultado. Y si tú, como abogado recién iniciado en agrario, estás asesorando pues a la parte contraria, pues ahí esa situación desde luego que va a influir, seamos honestos, va a influir o no, va a influir en el resultado. Número 9. La postura y la decisión de la contraparte. Si a quien demandaste es una persona, es una empresa que tiene una postura cerrada, o si es abierta al diálogo, a la negociación, si es flexible o si es rígida, si le asiste o no le asiste la razón. Esos factores de la contraparte también influyen en el resultado final de la sentencia. Si es flexible, pues de luego que está abierta a las negociaciones. En materia agraria, más cuando son pleitos entre familia, más vale un mal arreglo que un buen pleito. A eso es lo que voy. Número 10. La estrategia jurídica de la contraparte. Tú como abogado, dentro de las tantas funciones que tienes, es estar deduciendo o intuyendo qué jugada te está preparando la contraparte. ¿Por qué no ofreció esta prueba? ¿Por descuido o por estrategia? ¿Por qué nada más se limitó a estos hechos? ¿O por qué metió a más personas en el juicio? Si está intentando prolongar el juicio porque le conviene aprovechar el máximo la tierra y porque sabe que va a perder. O si lleva prisa, ¿por qué lleva prisa? En serio, te debes hacer esas preguntas de la contraparte y se te va a facilitar a ti más el panorama. Porque ojo aquí, si tú no le estás aplicando estas reglas, es asunto tuyo. Pero eso no descarta la posibilidad que la contraparte sí te las esté aplicando a ti o sí te la vayas a aplicar en un momento menos esperado. Factor número 11. El desahogo de las declaraciones. Testimonial, confesional, declaración de parte, interrogatorio libre, ratificación de contenido y firma, etc. Como son declaraciones verbales de manera oral, recordemos que el juicio agrario es predominantemente oral, una declaración puede darle un giro al sentido del juicio, puede echarte a perder una estrategia que venía funcionando o puede darte posibilidades de ganar si la contraparte pues declaró en su perjuicio o en beneficio pues de tu cliente. A veces los testigos abren puertas que nadie había detectado, que no se habían visualizado. Y abrir esas puertas pues implica que el juicio se va a prolongar más, van a influir más factores, etcétera, etcétera. Recordemos que al secretario de acuerdos y al magistrado del Tribunal Agrario le interesa conocer la verdad histórica. Y ellos no se tientan el corazón en preguntarle a los testigos, sobre todo cuando el magistrado detecta que trae información clave o verídica, de escarbarle, hasta que salga a relucir pues la verdad. Factor
Número 13. De la presuncional, legal y humana de la autoridad agraria, del secretario de acuerdos, de la magistrada agraria. La presuncional legal y humana casi la ponemos de formato, pero es una prueba que influye en el resultado final del juicio. Recordemos que la autoridad agraria finalmente está materializada por personas dotadas de inteligencia. Y esa persona puede tener principios arraigados, puede tener ideologías, puede tener posturas que se van a ver reflejadas en la manera en que administra e imparte justicia. Así que la presunción legal significa aplicar la ley con la frialdad pues de lo legal. O la presunción humana es aplicar la ley del lado más humano posible, pensando en la justicia, más allá de lo que pudiera decir la frialdad de la ley. Entonces juegas con esos dos equilibrios. Y cuidado ahí, cuando yo me entero que cambian de magistrado, porque los magistrados agrarios y magistrados periódicamente los cambian de sede, siempre procuro investigar un poquito de ellos, de que si son de los magistrados conservadores de la vieja guardia o si son de los magistrados de avanzada, ya más derechohumanistas, más buscándole el lado humano a las soluciones legales. Cuida ese aspecto. Y como sabemos, las resoluciones pues de los tribunales agrarios se impugnan por parte de quien pierde a través de los amparos directos, que los conoce el Tribunal Colegiado de Circuito. También ahí aplica el factor de la presuncional legal y humana que te acabo de explicar. Pero hay un detalle: los colegiados no son especialistas en materia agraria. La materia agraria siempre se cocina aparte. He dicho que somos el patito feo en el Poder Judicial. Y los colegiados, mi respeto, pues sí son especialistas en el tema de la tutela judicial efectiva. Cuidan más pues aspectos de los derechos humanos procesales. Y muchas veces no conocen cómo está el teje y maneje. Dijeran en el ejido, no saben de qué lado más caliguana en materia agraria. Te lo digo porque la materia agraria es prima hermana del derecho civil o familiar, y a veces adoptan esos criterios para resolver en el colegiado asuntos de materia agraria, de modo que pues le pueden también dar un giro inesperado a la sentencia que ha sido recurrida o impugnada, tanto a favor tuyo o en tu perjuicio. Así que cuida ese factor. Número 14. El fallecimiento inesperado de una de las partes. Puede que la viuda, el sucesor, no tenga el mismo interés, no tenga la misma atención, no te quiera pagar honorarios, no quiera recabar la información. Entonces, desde luego que eso influye también en el bajón que puede tener el juicio, o al revés. La persona que resulta sucesora sí tiene mucho interés en que eso se gane, en honor, en memoria del fallecido, porque le interesa esa tierra, ese patrimonio, esos derechos. Entonces, si viene dispuesto a cooperar, a hacer la parte que le corresponde. También en un juicio siempre he dicho que una parte es obligación, es responsabilidad del abogado, de la abogada, y otra parte es obligación, es tarea de cliente que contrata. Ahí nada más hay que dejarle claro qué parte le corresponde a cada uno para que se aboque a cumplir de manera puntual, de manera acordada. Porque el abogado, ojo ahí, si tú eres cliente o ejidatario que te promete que te va a solucionar el problema, que tú no te preocupes, que nomás le pagues, cuidado con esa clase de abogados. La abogacía se ejerce en equipo, y el equipo mínimamente lo integra el abogado y su cliente, por lo menos. Factor número 15, también hay que señalarlo, el factor corrupción. También se da en materia agraria. No puedo hacer señalamientos porque es delicado, pero también se da en otra escala, en otro nivel, en las delegaciones del RAN, a veces en la propia agraria, a veces en algunos tribunales agrarios y con algunos funcionarios. Mi respeto para la gran mayoría de los tribunales
para la gran mayoría de los funcionarios, de las autoridades que integran los tribunales. Mis respetos. Les digo porque he tenido la oportunidad de litigar en varios tribunales agrarios, pero también me he topado con uno que otro funcionario, y no voy a generalizar porque eso sería una irresponsabilidad de mi parte, que la sentencia salió sospechosamente en contra, pero gracias a Dios está la segunda instancia, la alzada, pues los colegiados, y allá la enderezaron. Pero sí me he topado también con esa clase de experiencia. Lo que no se vale, digo acá entre colegas, que le vayamos a querer cargar los muertitos de nuestra experiencia a los tribunales. Tampoco eso se vale, no hay que ser abusivos por ese lado. Esos factores son los 15 que en mi opinión influyen. Si tú no los cuidas, la contraparte sí los va a cuidar y los va a hacer valer. Ese es el detalle. Así que siempre piensa, tú como abogado, en el resultado final. Visualiza cuál va a ser el desenlace del juicio en concreto, el que tienes a cargo. Los abogados, es cierto, las abogadas no hacemos milagros, pero sí dejamos experiencias. De hecho, en ocasiones pues simplemente no me existe la razón y pierdo el juicio, la sentencia. Y los clientes aún así quedan agradecidos, licenciado. Usted no se me rajó, le llegamos hasta el final, vi que hizo todo su esfuerzo, lo felicito por eso. Es una experiencia. Como a veces les digo a mis clientes, ¿no? Cuando las cosas se complican de manera inesperada, hay que seguirle nadando. El río se hizo revuelto, pero hay que seguirle nadando hasta llegar al otro lado. Y lo entienden perfectamente, y ellos también hacen su mayor esfuerzo. Sobre todo pues cuando nos topamos con que el juicio se prolongó más de lo esperado, se va muy lento por temas, por ejemplo, con la pandemia, etcétera, etcétera. Esos factores también hay que tomarlos en cuenta para que no se decepcione, para que no se desmoralice el cliente. Y pues al final, la derrota es huérfana, nadie la quiere adoptar. El triunfo, le sobran paternidades, de que gracias a mí, de que gracias a fulano, de que gracias... En fin, son efectos, ¿no? Pero cuida tu reputación, abogado, porque una derrota habla de ti, te la van a achacar a ti, es culpa tuya, allá en el pueblo, en el ejido. Si ganas, pues también hay posibilidad de que hablen bien de ti. Rara vez se abordan estos temas que te acabo de explicar dentro de los foros, dentro de los grupos, entre las redes sociales, de grupos de WhatsApp, y se me hace raro que no los planteen. Sobre todo cuando predominan ahí integrantes que son abogados, aspiran a ser abogados, porque son la columna vertebral de los juicios agrarios. De hecho, está incluido, aprovecho la ocasión, dentro del temario de un diplomado en juicio agrario que estamos impartiendo todos los días sábado. Si te parece, el primer diplomado, el primera clase no hay problema, quedó grabada. Si te interesa tomar ese diplomado, contacta a la licenciada Ana Betsy Calderón, ella es quien está coordinando todo eso, en el WhatsApp que di al principio, el 6691 137043, o en el 6691 45 95 96. No se necesita ser licenciado en Derecho, no se necesita ser graduado para tomar ese diplomado. Es más, también lo están tomando algunos integrantes del comisariado ejidal, porque ellos me dijeron, no quiero que me chamaquee el abogado, no quiero que me chamaquee la abogada. Quiero saber de qué se trata un juicio agrario para estar consciente a qué le estamos tirando y cuáles son nuestras responsabilidades dentro de un juicio agrario. Y perfecto, por eso decidimos hacerlo muy abierto, muy público, este diplomado. Que la intención no es que cuelgues una constancia que tomas un diplomado. La intención es que te quedes con conocimiento que te van a servir en toda tu vida profesional. Por lo menos como una base sobre la cual vas a construir tu carrera. O la vas a solidificar si es que ya llevas un tramo recorrido. Gracias por la atención, gracias por los saludos, gracias por la confianza, pues, y nos vemos en la siguiente de la serie.